Claro, doctor, con mucho gusto. Ahora sí que un placer estar nuevamente aquí con todos y esperemos que, bueno, Maru y Gaby, nuestra presidenta, se reincorpore muy pronto y pues soy felices de la vida de tener en esta ocasión a tan importante conferencia, el Templo de Santa Mónica, herencia barroca en Guadalajara. Así es que esperemos que sea del agrado de todos nosotros, estoy seguro que así será. Y pues más bien le pedimos al jefe de sección si está aquí, doctor, no sé quién sea el jefe de sección, si cae en los que estamos en este momento, para que Pues nos haga la presentación correspondiente de sí, nuestro ponente. muy bien. Bueno, con mucho gusto le pediría a la maestra y también expresidenta de esta sociedad, a la maestra Ivette, que fuera quien nos hiciera la presentación del ponente. Por favor, Ivette. Sí, con mucho gusto. Para mí es un placer, un enorme placer, porque José Daniel López Hernández, mejor conocido como Daniel, para nosotros, sí, tenemos en él una persona que ha evolucionado y ha incursionado de una manera increíble dentro de lo que es el arte y dentro de lo que es el patrimonio. Entonces yo me siento muy orgullosa porque inicialmente nos conocimos en el departamento de Historia, fue alumno de la licenciatura en Historia, un brillante alumno, y optó de alguna forma por la rama que a él lo lleva a incursionar dentro de la arquitectura y dentro de la historia del patrimonio. Dentro del arte, de la misma manera, pero todo en relación a lo que es el patrimonio cultural, ya sea edificado o patrimonio cultural mueble, que también es otra de sus especialidades. De igual manera, la iconografía e iconología, donde a él ha hecho una serie de estudios y de acercamientos. Yo sé que Daniel es una persona sumamente comprometida, sí, con este ramo del patrimonio cultural, y me permito darles una pequeña lectura a lo que él me entregó como mini currículum, donde dice: cursó la maestría en Ciencias de la Arquitectura con especialidad en Historia de la Arquitectura Mexicana por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. A su vez, ya lo comenté yo, es egresado de la licenciatura en Historia y además realizó una especialidad en curaduría y museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de la Ciudad de México. Es académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano de la carrera de Arquitectura del ITESO y del Departamento de Estudios Socioculturales de la misma universidad en el área de artes audiovisuales. Colabora como curador museógrafo en el Museo de Arte Sacro de Guadalajara y tiene varias publicaciones. Estas van orientadas al área del patrimonio, la historia y el arte sacro. Es miembro de número del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Y yo diría que también muy ameno dentro de este ramo, y lo sé porque efectúa toda una serie de visitas y de recorridos por la ciudad, por lo cual es un gran promotor y una pieza fundamental para el conocimiento del patrimonio cultural, ¿sí? En todas las ramas. Entonces, no, sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra, ¿verdad, señor presidente? Pues muchas gracias, muy contento de estar esta noche con ustedes, agradecido por la invitación y por las consideraciones que han tenido conmigo. También muy contento de ver conectados a muchos y muchas nombres conocidos, porque ahorita somos nombres y somos líneas, ¿no? Que palpitan cuando hablamos, pero bueno, pues es lo que nos impone esta realidad. Maestro Edith, le agradezco mucho la presentación y sobre todo las sentidas palabras. Y bueno, pues justamente, ¿no? Esta noche nos convoca el hablar sobre el Templo de Santa Mónica como la herencia barroca de Guadalajara. Entonces, bueno, pues iré haciendo un recorrido en función de su fundación, de su historia y, bueno, algunas observaciones en cuanto a sus elementos arquitectónicos e iconográficos. Y bueno, pues de manera que
todos podamos ir acompañando ese mismo recorrido. Bueno, pues tendríamos que iniciar por hablar de su ubicación original, que, bueno, por supuesto, sus dimensiones excedían a las que después de las leyes de reforma fue producto de la exclaustración y la mutilación de este convento. Este plano que les muestro es un plano muy, muy interesante, data de 1800. Y entonces representa a una porción de la ciudad con una cuadrícula, como pueden ver, sumamente definida. Allí en el círculo rojo aparece justamente el conjunto conventual que hoy nos aboca en la charla. Es el conjunto conventual de Santa Mónica, que, bueno, evidentemente está sobre la calle de Santa Mónica, entre Reforma y San Felipe, y aquí en esta representación todavía lo observamos con su trazo y sus dimensiones originales, teniendo hacia la parte oriente lo que sería la fachada principal del templo, y hacia la parte poniente lo que sería la parte de la huerta, que tuvo que ser mutilada, tuvo que ser atravesada después de la exclaustración de las religiosas para dar paso y continuidad a lo que hoy conocemos como la calle de Reforma, seccionándose de tal manera, aquí en esta toma que les hago del Google Maps, podemos ver un poco pues de lo que era, digamos, las dimensiones originales, ahora pues sumamente cambiadas y alteradas a partir de la nueva traza de la ciudad. Lo que todavía se mantiene en pie y como único vestigio de ese entorno antiguo del conjunto completo, pues solamente tenemos el templo de Santa Mónica, que lo vemos en esta parte. Ya lo que ahora ocupa, lo que en su momento conocimos como la zona militar o ahora Secretaría de Cultura, bueno, pues ya no forma parte original de lo que en su momento fue la edificación. Vemos aquí la calle de Zaragoza y luego cómo esta corte dio paso a lo que conocemos ahora como la Plaza Agustín de la Rosa, que comparte pues espacio de esparcimiento, de recreación, tanto para los viandantes del centro como para los estudiantes de la preparatoria de Jalisco. Entonces, Daniel, Perdón, perdón, no José. se ve nada. Sí, es que se está caray. compartiendo, parece que otra pantalla. Ah, caray. A ver, entonces, no sé si alguien más está compartiendo. A lo mejor no le cerró Celso. Déjame ver. ¿Cerraste la mía, Celso? Porque yo sí. No, parece que está compartiéndose la de Ivette. Ok. A ver, yo voy a dejar de compartir por un momento entonces, porque Pero yo voy la mía emocionadísimo. Es bueno la pantalla del doctor Celso la que se está compartiendo. A ver, ¿Ya? Sí, esta es la del doctor Celso. permítanme. Yo estoy viendo la calle. Sí, permítanme. Es que no me aparece la pantalla del maestro. A mí sí, Daniel está usando el Ya. láser, ¿no? Ya, ¿Ya? ¿saben Estoy qué? usando el Creo láser. que todos tenemos que, no sé si todos lo vean ya, yo ya la veo, no sé si los Yo demás ya. la están viendo. ¿Sí? Yo lo estoy viendo. Aunque desde hace los rato. demás, No, nosotros no, pero los demás ya la pueden ver. No, No. se ve la calle. No, Les puedo pedir por aquí, arriba, donde viene opciones, por favor, donde viene lo del Zoom, allí viene pantallas compartidas. Le dan un clic en donde viene ver opciones. Por favor, póngale donde dice José López. Y vamos a tener todos acceso a la pantalla de José. Ahí está. No sé si esto se entendió. ¿Sí? Parece pero que yo ya. no veo. Ya se ve. Sí, ya estuvo. Gracias, José, perdón. Sí, no hay ningún problema. Qué bueno que lo dijeron porque si no nos hubiéramos seguido de largo, ¿no? Entonces, bueno, me regreso un poco la atención a quienes no lo vieron. Bueno, pues estamos hablando de Santa Mónica. Les mostraba este plano, les comentaba de 1800, en donde se presenta la traza original que tenía el convento. Les hablaba pues de cómo ocupaba una dimensión mayor
a la que se encuentra actualmente, y como producto de las leyes de reforma y la consiguiente exclusión de las religiosas, tuvo que ser mutilado para dar paso a la actual calle de Zaragoza. Lo vemos en esta toma aérea, que bueno, gracias a la tecnología del Google Maps, podemos acceder a lo que es, digamos, parte de lo que en su momento fue la traza completa. Esto que les platicaba todavía sigue en pie, el último vestigio de todo el conjunto, que es el Templo de Santa Mónica, lo que ahora ocupa, o bueno, ocupó la conservación militar, en su momento el Seminario Conciliar, y bueno, pues ahora Secretaría de Cultura. Vemos la calle Zaragoza, que fue la división que se hizo, y lo que ahora conocemos como la Plaza Agustín de la Rosa, que comparte este espacio público, tanto para quienes visitan el centro como para quienes están de estudiantes en la preparatoria de Jalisco, pues vemos el espacio que ocupaba originalmente la huerta del convento, ¿no? Que insisto, a partir de esta serie de mutilaciones y de cambios que fue realizando, pues fue perdiendo su traza original. Y bueno, habla que hablar un poco de la fundación. Estamos con un monasterio, un convento de religiosas que, bueno, dista mucho de esta idea que tenemos ahora de religiosas que vemos con una vida activa, es decir, de aquellas que son enfermeras, misioneras, maestras, sino que estamos con una organización monacal en donde ellas están internas dentro de su monasterio, y una vez que hacen su profesión, pues ya no salen, es decir, lo que llamaríamos nosotras monjas de clausura. Hay que recordar algo importante, que para la época en la que nosotros estamos abordando, inicios del siglo XVIII, es decir, 1700, estamos todavía con una dependencia total de España, en donde toda la serie de trámites para nuevas fundaciones pues eran procesos sumamente dilatados, procesos que implicaban una gran cantidad de tiempo y de trámites burocráticos para que se pudieran realizar. Santa Mónica no va a ser la excepción, sino que también va a tener todo este proceso dilatado de trámites para poderse gestionar. La primera petición que se tiene registrada es de 1700, elaborada por el obispo en turno de nuestra ciudad, Fray Felipe Galindo y Chávez. Él tiene la oportunidad de conocer a las agustinas, por supuesto a las fundaciones que ya se habían realizado en Puebla, y le impresiona mucho la manera tan observante de la regla que ellas tenían, de modo que tiene él esta intención, esta iniciativa de dotar a Guadalajara de lo que en su momento sería el tercer monasterio de religiosas. El primero a recordar es el de Santa María de Gracia, ocupado por la Orden de las Monjas Dominicas, el segundo de Santa Teresa, monjas carmelitas, y este tercero que estaba en ciernes. No hay que dejar de lado también el recordar que para ese momento ya la construcción de un convento, la erección de un monasterio representaba pues un gasto sumamente oneroso, por lo que también la corona, pues digamos, los procesos no eran tan fácil el poder acceder a, digamos, esta opción de dar la cédula real de la fundación. Sin embargo, bueno, hay todo un proceso que se empieza a realizar, y la cédula va a llegar 18 años después, y claro, estoy minimizando la serie de trámites, pero Daniel no se escucha. sí, es que me silenciaron. Creo que por ahí alguien anda jugando. Sí. ¿Ya me escuchó? Ya. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, les decía que la cédula llega 18 años después. En las crónicas conventuales hay una narración pues que linda entre lo fantástico y también, por supuesto, los términos, digamos, milagrosos, ¿no? En donde al parecer esta primer comunidad de mujeres que viven en recolección, que aún no reciben la cédula, ni por supuesto no están consagradas, pero que sí ya empiezan a formar una comunidad,
Una de ellas dice que en sueños se le aparece San Agustín y le dice que el día en que al mayordomo se le pidan cuentas, ese día va a llegar la cédula real. Por supuesto, esta premonición que ella recibe en este sueño, pues era un poco difícil, ¿no?, de interpretar, puesto que de entrada ellas ni siquiera tenían mayordomo aún, ¿no?, al no ser todavía una comunidad constituida. Y cuando digo mayordomo, no me refiero al servicio, sino que la figura del mayordomo en los monasterios hacía las veces de un administrador de los recursos y de su hacienda. Sin embargo, en este sueño premonitorio en realidad se refería al Evangelio de Lucas, en donde habla en esta parábola, donde dice que llegará la licencia el día que se pidan cuentas de este mayordomo corrupto, ¿no?, de este administrador corrupto. Y entonces justo el día en que se recibe la cédula real, se lee ese pasaje, ¿no? Entonces ahí entiende o como que hace ese vínculo de esa premonición que tuvo. De esta cédula, bueno, era el permiso ya oficial que el rey otorgaba y el permiso, digamos, para que se iniciase la construcción. Sin embargo, ya desde 1700 y también con el apoyo del padre Feliciano Pimentel, un destacado jesuita que vivía en la comunidad del Templo de Santo Tomás, enseñaba en el Colegio Principios de Teología, y gracias a él y a su instancia decide ir, pues digamos, convenciendo a jóvenes, ¿no?, de espirituales aspiraciones para que empezaran a formar una primera comunidad. Hay que destacar algo importante en este sentido y quizá esto nos lleva también a abordar algunas cuestiones incluso de género, porque para esta época o este momento en el que nos encontramos, el papel de la mujer y su deber ser era sumamente limitado, ¿no? Es decir, tenía la casa o el claustro, refiriéndome a que tenían que tomar estado, es decir, tenían que casarse o tenían la opción de ingresar al claustro, tuviesen o no tuviesen vocación, ¿no? Porque hemos también tenido muchos relatos y muchas historias en donde no necesariamente era la vocación lo que las llevaba a profesar dentro de un convento, sobre todo pensando en algo muy particular, que es el que los conventos van a ser instituciones que van a poder ser una opción ante la realidad que vivían pues muchas mujeres, ¿no? Que al no poder acceder a una considerable dote y poderse casar, pues entonces el convento se convertía siempre en esa otra opción, digamos, para poderse realizar en vida, de tal suerte que no se podía concebir en la época virreinal que la mujer quedase sola, puesto que aunque fuera heredera incluso de una gran fortuna, no tenía la capacidad jurídica para administrarla. Entonces, les comento esto porque los conventos van a ser esa institución que va a dar cobijo y va a dar cabida a estas mujeres de la Nueva España, ¿no? Entonces, una vez llegada la cédula real, ya existía una primer comunidad, aún no habían profesado, aún no habían tomado hábitos, pero ya vivían en recolección en una pequeña casa facilitada por la misma diócesis y a la espera de que llegasen ya las aprobaciones. Entonces llega el 25 de abril de 1718 esta esperada cédula real, y para 1720 ya profesan las primeras religiosas dentro de este convento y llegan las primeras 5 religiosas agustinas desde el monasterio de Puebla, el monasterio de la Encarnación en Puebla, que fue de los primeros que se fundan de la Orden de las Agustinas. Hay que destacar también que para que una fundación pudiese realizarse, era necesario el contar con el aval o digamos como el patrocinio de otro monasterio previamente fundado que les enviara unas religiosas que les enseñasen la regla, ¿no? O sea, me refiero en este caso a la regla de San Agustín, que pues les enseña a vivir en comunidad, en recolección, en esta enseñanza evangélica de una sola alma y un solo corazón orientado hacia Dios. Para 1733 ya se tiene construido lo que es el templo y la mitad el monasterio, espacio en el que el padre Feliciano Pimentel pues todavía alcanza a ver ya
erigido lo que en algún momento, también por instancias de Fray Felipe Galindo, tuvo él esta visión de dotar a Guadalajara de un tercer monasterio. Les había ya también anticipado o comentado, tenemos la presencia de las monjas agustinas recoletas, que es, digamos, la rama femenina de la orden de San Agustín, ¿no? Es decir, de esta orden que fue fundada a inspiración de San Agustín, porque los vestigios de la orden de los agustinos son muchos años después de la presencia en vida de San Agustín de Hipona. Pero lo menciono porque vamos a encontrar muchos elementos presentes de la orden en todos los elementos iconográficos y arquitectónicos de la edificación. Particularmente tendremos que referenciar, y esto ahorita que vayamos avanzando en las imágenes, lo vamos a ir observando, ¿no? Estamos hablando de lo que sería el escudo de la orden de San Agustín, donde tiene elementos muy distintivos. Perdón, hago un breve alto. Creo que tenemos por ahí algunos micros abiertos. Se escucha algo de fondo, no sé si los demás escuchen, pero sería muy cómodo si podemos cerrar micros y para que el sonido no se vicie tanto. Gracias. Entonces, bueno, les contaba, tenemos, y aquí les pongo, bueno, esta ilustración, ¿no? De algunos elementos que tendríamos que destacar, como lo es el libro, las escrituras, un corazón llameante, que en este caso, bueno, aquí vemos la forma del corazón, aquí vemos las flamas, está atravesado por una flecha, y distinguimos elementos importantes, como lo va a ser el cíngulo, o en este caso, digamos, el cinto que ciñe el hábito de los agustinos. Aquí alcanzamos a ver cómo serpentea el círculo, incluso el cinto, incluso vemos la hebilla, vemos la mitra episcopal que nos hace la referencia a Agustín como obispo de Hipona. Por supuesto, vemos también el báculo episcopal y vemos la cruz. Y está atravesado por esta cartela que tiene esta frase tan distintiva que nos remite al proceso de conversión de el santo de Hipona, que es tole leye, que es el toma y lee. Este recuerdo de que hace él en su libro Confesiones, en donde dice cómo tuvo ese proceso de conversión, que bueno, estuvo siendo pedido por las lágrimas de su madre Mónica, Santa Mónica, y que él estando ya una tarde en un jardín contrariado, escucha este canto, ¿no? Esta voz que a lo lejos le dice tole leye, es decir, toma y lee, abre las escrituras y se encuentra con el pasaje en donde dice pues que basta de francachelas, basta de fiestas, basta de derroches, que se entregue pues a una vida de recolección. Y es así como se hace la conversión de San Agustín. Por eso es que es tan importante esta frase, que la vamos a encontrar en el escudo agustiniano, ya sea en su rama femenina o en su rama masculina. Y bueno, vamos ahora sí a la parte del templo. Distinguimos elementos muy, digamos, distintivos de lo que van a ser las iglesias religiosas o de monjas de clausura, que en este caso estamos hablando de lo que son los ingresos laterales. ¿Por qué los ingresos laterales? Me voy a regresar a la vista aérea que teníamos, porque en este caso, si se fijan, la planta del templo, nos encontramos con una planta rectangular, es decir, con forma de rectángulo, y en la parte, digamos, en este caso, si nos orientamos en la parte que mira al norte, se va a encontrar el altar y el presbiterio. En la parte que mira al sur van a estar destinados a los coros, que en un momento más vamos a platicar de ellos, por lo que entonces el acceso no puede ser por la parte frontal como regularmente estamos acostumbrados al ingreso de los templos, de modo tal que entonces vamos a tener estos ingresos laterales que además también como rasgo distintivo van a ser pareados, es decir, siempre nos vamos a encontrar este par de ingresos que van a estar dando la entrada por un costado a lo que sería la nave del templo. Es un templo de una sola nave, les decía, es de planta rectangular y bueno, distingue varios elementos, ¿no? De entrada habría que decir
que son 7 los tramos que vamos a distinguir, y lo hacemos de ese modo para poder ir explicando cada uno de ellos. En este caso empezaremos primero por lo que es el cuerpo de la torre campanario. Es un cuerpo también de un prisma rectangular, donde es un campanario sumamente modesto, no tiene una altura muy considerable, es decir, solamente rebasa en el último cuerpo a la altura completa del edificio, y máxime si lo comparamos, por ejemplo, con su templo más cercano, que en este caso es San Felipe Neri, con esta maravillosa torre de alturas muy grandes, ¿no? En comparación con esta muy sencilla y muy recatada torrecita, ¿no? Que alberga las campanas con las que se va a llamar a la misa y al oficio. Después ya en lo que sería el primero y el segundo tramo, alcanzamos a distinguir este juego de ventanas con elementos muy distintivos, las que se encuentran en la parte superior a las inferiores. Y aquí es donde ya podemos empezar a abundar con algunos términos. En la parte inferior, si ustedes se fijan, son ventanas pues muy modestas, ¿no? Ventanas sumamente sencillas, en donde incluso tienen un elemento arquitectónico que se conoce como derrame, es decir, esta especie de ángulo que tiene hacia adentro, que lo que busca es capturar la mayor cantidad de luz posible para depositarla en el interior. Y al interior también tiene este mismo elemento del derrame, de modo que esa luz que captura del exterior la pueda meter hacia el interior. Y vean la diferencia, estas ventanas prácticamente la función que tienen es de iluminar, más que de servir como un espacio para que alguien se asome o vea lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque del otro lado de estas ventanas es donde se resguarda lo que se conoce como el coro bajo. En un momento más voy a ampliar un poco más la explicación de las funciones del coro alto y del coro bajo. Lo interesante en este caso es que podamos distinguir cuáles son los usos que se le dan y la estructura que tiene. Y bueno, ya pasando al tercer tramo, nos encontramos con el primer ingreso de los dos que tenemos, que bueno, definitivamente es pues al menos a mi gusto y el de los demás investigadores en el área, pues prácticamente el mayor registro barroco que tenemos en una fachada. Y me refiero mayor pensando después, por supuesto, de San Felipe en un estilo totalmente distinto. Mientras San Felipe es un barroco plateresco, aquí nos encontramos con un barroco salomónico. ¿Por qué salomónico? Bueno, lo distingue elementos muy particulares, ¿no? Como lo van a ser estas mal llamadas columnas, porque no son columnas, estas serían pilastras, porque no se encuentran totalmente exentas, sino que están, digamos, pegadas o adosadas al edificio, pero además distinguimos elementos muy particulares, ¿no? Como lo son esta curva que presenta a lo largo de todo el fuste es, digamos, todo este elemento vertical que tenemos, que comúnmente lo podemos ver nosotros con estrías o con acanaladuras, pero que el barroco lo va a llevar en una ornamentación sumamente exagerada, como aquí lo vemos, ¿no? Una ornamentación de carácter vegetal, donde vemos la vid y su fruto, en este caso lo que van a ser las uvas, y que van a resguardar entre ellas unos elementos también muy particulares de lacería, es decir, como si se tratara de pequeños lazos que se entrecruzan y que van a formar estas formas tan caprichosas a lo largo de todas ellas. Y vamos a encontrar también elementos muy particulares que nos hacen ya empezar con una lectura iconográfica, en donde vemos la vid, es decir, los racimos de uva, que evidentemente nos hacen referencia a una cuestión eucarística, ¿no? A esta parte de las dos especies en la consagración, y nos referimos a la uva de la cual sale el vino. Y bueno, aquí tenemos estos detalles más precisos de estas curvas, que ya en términos más concretos se llamaría como una helicoidal ascendente, es decir, que va girando y que va subiendo, teniendo como referencia esto que en algún momento pues se pensó que el templo de Salomón fue construido con este tipo de columnas, de ahí el término columna salomónica o helicoidal ascendente, que bueno, el mejor ejemplo lo podemos encontrar en el baldaquino elaborado por Bernini,
que cubre el altar papal en la Basílica de San Pedro Vaticano. Y bueno, aquí tenemos elementos muy interesantes, ¿no? Que nos pueden dar para platicar o abundar más en este sentido. Y aquí yo iniciaría por comentar un término muy particular que, bueno, investigadores lo han acuñado, hay quienes disienten, ¿no? De que, bueno, eso no están tan de acuerdo, sin embargo, bueno, forma parte ya de este léxico y de esta interpretación que se ha hecho, y me refiero al término tequitqui, es decir, que hace referencia a esta combinación de lo que sería toda la imaginería europea, con todas las imágenes, la iconografía y tal, pero elaborada por mano de obra indígena. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, imagínense, ¿no? Que entonces los indígenas no tenían idea de lo que era un racimo de uvas y que entonces digamos, quienes les pedían que elaboraran, pues la descripción a la que llegaban era, bueno, pues es un conjunto, ¿no? Es una fruta, que está en conjunto, que se encuentran en un racimo, y el referente más inmediato que ellos van a tener, pues es la mazorca, ¿no? De ahí que si ustedes se fijan entre la mazorca, la granada, la piña, ¿no? Tienen mucha más referencia a lo que sería quizá propiamente la vid. Lo interesante de esto es que en este tipo de talla de la cantera podemos distinguir elementos muy interesantes, y me estoy refiriendo precisamente a la mano de obra indígena. Es decir, estos artesanos, estos canteros que van a tallar la piedra, que la van a labrar para darle este acabado tan particular, y que pues al día de hoy nos sigue sorprendiendo cuando caminamos por las afueras de la calle de Santa Mónica y bueno, por las afueras del templo. En esta idea de la filosofía del barroco, del horror vacuo y del terror al vacío, es que no hay ni un solo espacio en que no se encuentre un elemento ornamental que, bueno, esté representando o que tenga alguna referencia iconográfica, como lo tenemos aquí en la parte superior de uno de los ingresos, y que tenemos estas figuras tan particulares que yo les presentaba hace un momento, del elemento del escudo de la Orden de San Agustín. Y bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Alcanzamos a distinguir el corazón atravesado por las flechas, alcanzamos a ver que se entrecruza el cinturón, que parece que bordea todo el conjunto, vemos la mitra, pero lo más particular de esta composición son estos ángeles que vemos que están custodiando precisamente al emblema de la Orden de San Agustín, que tienen, pues pareciera ser unas guirnaldas de flores que las están sosteniendo. Pero vean lo particular y es lo primoroso de la mano de obra indígena, es decir, cómo logran ellos desarrollar o hacer la idea de un ente que vuela. Primero vamos observando los rostros, ¿no? Son unos rostros que evidencian una fisonomía de corte totalmente indígena, ¿no? Estos rostros un poco redondeados, con los ojos incluso un poco jalados, pero además vemos también cómo en esta ingenuidad del indígena y en esta representación del tallador, lo que va a hacer es lo que le llamaríamos la frontalidad, que nos hace referencia incluso al arte egipcio, ¿no? Recordarán ustedes los jeroglíficos, nosotros vemos a estas representaciones de los egipcios con el torso de frente, ajá, y los pies de costado. Es justo así como vemos a estos ángeles, ¿no? Cómo podemos apreciar el torso de frente. La solución del ala lo hacen muy particular porque se las ponen solamente sobre uno de sus hombros, y pues como les dicen que vuelan, pues entonces vean cómo hacen el recurso del volar. Esto es, recogen los pies del ángel en este gesto como justamente si estuvieran flotando, y acentúan este elemento de flotar con el ondulado de las vestimentas que le ponen a estos ángeles. Si ustedes alcanzan a distinguir estas líneas, estos surcos marcados en la cantera, pues justamente estamos viendo
elevación que se va realizando. Entonces, hay una serie, insisto, de elementos que de verdad nos invitan a que cuando ya las circunstancias de salud nos lo permitan, pues no solamente transitar, ¿no? Yo estoy seguro que todos o casi todos los que estamos, todos y todas los que estamos aquí presentes, pues hemos recorrido estos espacios, ¿no? Pero, y aunque nos maravillamos con lo que vemos, pocas veces nos detenemos a ver y a disfrutar de todos estos elementos que se encuentran ahí presentes, ¿no? Bueno, sobre este elemento que yo les contaba, tenemos otra de las ventanas que dan paso y permiten la iluminación para la nave, la única nave que tiene, y vemos estas columnas tritóstilas, es decir, de tres, que manejan estilos distintos en uno de sus tercios, y vuelven a estar presentes estos elementos vegetales o fitomorfos, en donde hay esto que se entrelazan en este juego que nos da un elemento también muy característico del barroco, que es la curva. Esta curva, esto redondeado, que sobre todo nos va a implicar mucho movimiento, y entonces la misma vista nos va ayudando a subir y hacer toda esta lectura de los elementos que están presentes en esta fachada. En el cuarto tramo, a partir de esta última restauración que se hizo, que creo que nos acompaña María Irma Iturbide, entonces, bueno, por ahí vi que estaba conectada, entonces, bueno, creo que ella sabrá dar más dato de esto que yo lo que sí puedo compartirles, ¿no? Es que por muchos años había una gran muro que pues estuvo cubriendo todos estos elementos. En su momento se pensó dar un refuerzo estructural a manera de contrafuerte, ¿no? Reforzando los que estaban a los costados, porque una vez que se retira el soporte original, que era el monasterio, para construirse ya la nueva edificación, pues entonces empieza a abrirse la estructura. Con el tiempo descubrieron que no servían de nada esos elementos que estaban ahí, y que al contrario hicieron que se perdiera la oportunidad de ver esta vista maravillosa de los elementos que estaban. Se solucionó ya ahora con estos cables de acero, ¿no? Con estos tirantes que atraviesan la nave de lado a lado, que hacen la vez de un cincho, ¿no? O sea, manera de que la edificación pues no se siga abriendo, no se siga desplomando. Entonces, bueno, vemos elementos muy interesantes, una serie de nichos, de veneras, que son estas conchas que están en la parte superior. Y bueno, desafortunadamente las esculturas se han perdido, entonces podemos hacer una serie de inferencias, ¿no? De lo que pudo haber estado ahí, muy probablemente santos de la propia orden, quizás San Nicolás de Tolentino, quizá la misma Santa Mónica, el mismo San Agustín, pero bueno, esos vestigios se han perdido. Lo que sí es que todavía se conservan los nichos y estas veneras. Y también otro elemento muy particular que nos vuelve a hacer el recuento de esta mano indígena son estas cariátides. Estas cariátides que se mezclan entre, como si se tratara de un querubín, donde le vemos la cara y las alas, pero pues también que tienen mucha referencia incluso a la estatuaria indígena de todos estos ídolos y dioses construidos en piedra y venerados por los indígenas, y que se mezclan con toda esta cosmovisión cristiana. Encontramos también esta especie de voluta inconclusa, ¿no? De roleo, de vuelta que tenemos, y que, insisto una vez más, ¿no? Nos hace referencia a este elemento muy característico del barroco. Para tomar aire, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Excelente, todo muy amable. Gracias. Perfecto, muy bien. Si surgiera algo, con mucho gusto. Bien, doctor, yo tengo una duda, Antonio. Sí, Buenas adelante. noches. Gracias por el doctorado. ¿No es doctor, perdón? No. Discúlpeme, maestro. No te preocupes, no, estoy jugando, gracias. Gracias. Respecto a esta parte que se descubrió hace recién poco precisamente por la intervención que tuvo, retira el muro que hacía la vez de contrafuerte, y se descubren estos nichos y
veneras y ménsulas y cariátides maravillosas, y la idea que usted mencionaba ahorita de que probablemente pudo haber existido ahí alguna pieza, imágenes relacionadas con San Nicolás, con San Agustín y con Santa Mónica, ¿podría ser la posibilidad de que también fuera únicamente, como se ha dado en algunos casos, un juego de luz y sombra sobre la fachada? Como Sí, digo, jugaba pues el barroco precisamente y no necesariamente nichos para esculturas, es mi duda. Gracias. sí, aunque me parece que salvo que encontremos un documento, ¿no? Que nos evidencie que ahí había una escultura de algo, pues creo que pueden caber todas las suposiciones, ¿no? Por eso la que yo propongo es esta, ¿no? Que muy probablemente debió de haber estado, sobre todo con esta lectura iconográfica tan rica que vemos en el templo, porque olvidé comentarles algo y lo vamos a ver ahorita conforme vayamos pasando las imágenes, pero tenemos mucha presencia o elementos, por supuesto, de la Orden de San Agustín, pero también muchos elementos que nos hacen referencia a la familia. Vamos a ver en otro de los elementos, ahorita se los presento, donde está presente la familia de Jesús, es decir, los abuelos, ¿no? Santa Ana, San Joaquín, y bueno, unos nichos ahí también faltantes. Y bueno, nada menos el templo se llama Santa Mónica, es decir, la madre de San Agustín, ¿no? Entonces, en ese juego de elementos, creo que nos da para hacer, pues, esta propuesta, ¿no? Entonces, bueno, se descubre, afortunadamente, con una muy, muy detallada y muy bien trabajada restauración, y bueno, de la que ahora podemos disfrutar esa vista. Miren aquí las cariátides de las que les hablaba, que hay esta mezcla, ¿no? Vean incluso la talla que tiene del cabello, de lo que serían las alas, ¿no? Que están plegadas sobre sí mismos y vuelven a repetirse. Ya con este acercamiento alcanzamos a distinguir estos elementos vegetales que están ahí presentes. Bueno, llegamos a la siguiente portada, que si se fijan tiene una similitud muy, muy cercana a la primera que habíamos visto. Sin embargo, aquí ya nos presenta otro elemento muy particular, que es el águila bicéfala, es decir, el águila de dos cabezas, que al igual que el escudo de la orden, también va a estar flanqueada por estos dos ángeles, seres voladores, que vuelvo a decirlos, ¿no? Vean la solución tan ingeniosa y tan ingenua a la vez, ¿no? De levantarles los piecitos y de hacer que sus enaguas floten, ¿no? Entonces nos da la idea de este vuelo. Y dentro del pecho del águila bicéfala tenemos lo que sería la maqueta o la representación pequeña de una iglesia, ¿no? Con muchas observaciones y muchas inferencias que podríamos decir, ¿no? Desde esta referencia iconográfica que vemos muy recurrente en San Agustín, donde lo vemos con su báculo, pero que en su mano porta una maqueta de la iglesia, ¿no? También en esta alusión a alguna de sus obras que realizó, La Ciudad de Dios, y bueno, muy probablemente podría ser esta inferencia, ¿no? O como también a través del Regio Patronato Indiano y a través de ser una institución auspiciada por los mismos reyes, bueno, pues se tiene ahí en el pecho como custodiando a la propia iglesia. Es muy particular encontrar el escudo de los Austrias, de los Habsburgo, en una edificación en el que ya esta dinastía, por los años, pues ya estaba desapareciendo, de modo que siguieran los Borbón. No sabemos si fue como una especie de homenaje o de tributo a la dinastía saliente, o si incluso era como una especie de inconformidad por la que venía, ¿no? Lo cierto es que ahí está presente y que nos hace referencia pues a esta dinastía que en su momento reinó y que, bueno, pues fue, digamos, la constructora de todo este nuevo mundo. Este acercamiento es maravilloso. Las fotos que van a ver en blanco y negro fueron muy amablemente facilitadas por mi querido amigo Alberto Gómez Barbosa. Seguramente lo conocen, maravilloso fotógrafo y comunicador de nuestra ciudad, que en su momento, hace ya bastantes años, tuvo el cuidado de registrar mucho de este patrimonio que al día de hoy,
increíblemente ya no lo tenemos, y que él, es muy curiosa esta historia que me comparte, ¿no? Tuvo la oportunidad de conseguir una grúa de estas de pelícano de la Comisión Federal, y por eso tenía estas vistas, ¿no? Lo que quizá ahora lograríamos con un dron y elevarlo a la altura, pues él lo hizo en una canastilla de un pelícano, ¿no? Pero bueno, gracias a eso podemos tener estas tomas fabulosas, ¿no? En esto que les comentaba de estas inferencias, ¿no? O de estas hipótesis que hay en torno a la imaginería que pudo estar en estos nichos, pues esto lo refuerza, ¿no? Vemos en un costado a la señora Santa Ana, del otro a San Joaquín, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Y entonces, si ellos están, digamos, como coronando este retablo, pues estos tres nichos que tenemos ahí presentes, podemos inferir que muy probablemente estuvo Jesús, María y José, ¿no? Entonces, por eso les digo, con este vínculo de los elementos de lo familiar, ¿no? En alusión tanto a la Sagrada Familia, incluidos los abuelos, como a la familia del propio Agustín de Hipona y su madre Mónica, ¿no? A quien, bueno, muchos le adjudican su conversión y su salvación. Y bueno, aquí nos volvemos a encontrar con el águila bicéfala. Sin embargo, aquí ya no tenemos la maqueta de la iglesia, sino que tenemos este corazón que nos recuerda al mismo corazón que forma parte del escudo de la orden, pero que se encuentra también atravesado por estas flechas. Entonces vean cómo hay elementos que constantemente vamos repitiendo, y también vean lo particular, ¿no? Esta talla tan singular que se hace del águila, que más parece como un pollo, ¿no? O sea, digamos, esta envergadura que tuviera que tener un águila real de 2 cabezas que representa, ¿no? Pues tenemos así como un pollo paloma, pollo pichón, ¿no? Una mezcla así muy singular, pero que al final, y creo que eso radica, insisto, la riqueza de esta obra, pues vemos ahí la presencia de la mano de obra indígena en el trabajo y la representación de toda esta imaginería. Bueno, San Joaquín, Santa Ana, ya con estos acercamientos, estas pequeñas, bueno, que les había dicho, ¿no? Que no son propiamente columnas, sino pilastras, que también tiene toda esta mezcla de elementos vegetales presentes. Y bueno, llegamos a lo que en términos de escultura, pues podría ser como la cereza, ¿no? Esta talla maravillosa, eh, tan fea que se hace bonita, me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, fea en el sentido de que está desproporcionada, tiene unas piernotas, su talle es muy corto, está así como con un volumen desmesurado, ¿no? Y bueno, si lo comparamos con tallas primorosas de otro San Cristóbal que tenemos, como es el caso del que está en Jesús María, también otro monasterio, o del que está como remate en San Felipe Neri, pues la realidad es que no tiene nada que hacer en términos de estética, ¿no? Sin embargo, también tiene estas representaciones, insisto, de el primoroso cuidado y la talla de la mano de obra indígena. Vemos o en una narrativa, ¿no? Que muy probablemente pudo haber sido contada a los escultores, en donde, bueno, pues se les dice, ¿no? Que este santo lo que le distinguiera era su fortaleza, y que lo que hacía era echarse a las espaldas, ¿no? A las personas para ayudarles a cruzar el río caudaloso. Pues entonces, en este entendimiento, pues cómo lo van a representar con piernas fuertes, ¿no? Con toda esta desproporción casi de un gigante, ¿no? De un atlante que justo va a poder cubrir con estos requisitos que digamos, su labor le requería, ¿no? Y lo vemos también en este juego tan singular que hace, y creo que la desproporción todavía se marca más con la pequeña efigie del niño Jesús que lleva sobre su hombro, ¿no? Creo que esa talla tan pequeña destaca todavía más el tamaño, digamos, descomunal que tiene este San Cristóbal. Y bueno, si ya nos vamos en términos incluso de rasgos, pues no estamos hablando de
de alguien de Oriente, ¿no? Estamos hablando de alguien con rasgos sumamente indígenas. Incluso vean la cuestión de su barba y su bigote, ¿no? Pareciera que vemos más ahí la representación casi de un Juan Diego que quizá de un personaje que habitaba el Oriente Medio, ¿no? Y también otras de las licencias que se tomaban los escultores indígenas era la adición de algunos de sus elementos, pues que les recordaban a toda su cosmovisión, ¿no? Desafortunadamente ahora ya lo ha perdido, ¿no? Pero hay la crónica de que en estos espacios estaba, y todavía lo podemos encontrar muy, muy bonito en toda la ruta franciscana de Tlajomulco. Muchas de estas efigies tienen incrustaciones de la piedra obsidiana, esta piedra volcánica de color negro muy brillosa, que era esta adición, esta manera pues de ofrenda que hacían también las manos indígenas, pues en toda esta imaginería totalmente cristiana, ¿no? Para cerrar ya la parte del edificio, tenemos lo que se conoce como la cruz abacial o la cruz patriarcal, también la cruz episcopal, la que hace referencia a los obispos, pero que en este caso, aquí lo que está señalando es el punto donde se encuentra el sagrario. Si ustedes han caminado por las calles del centro de nuestra ciudad, verán que en la parte posterior del muro que, digamos, resguarda el sagrario, siempre hay algún anuncio, ya sea en un pequeño nicho, con un cortinaje que devela una custodia o alguna imagen del santo titular o algo que hace la referencia de que del otro lado se encuentra la hostia consagrada, ¿no? Y en este caso lo que utilizan pues es esta cruz de 2 travesaños, que también es una cruz que es asignada a los abades de las abadías, evidentemente, o a las abadesas, que en este caso pues es como la máxima autoridad dentro de un monasterio, ¿no? Que tiene estos 2 travesaños. En el superior, que es el más corto, es donde iría el llamado títulos crucis, que es como el INRI que conocemos, ¿no? Que haría esa referencia, y bueno, pues el otro, el travesaño en donde están los brazos, ¿no? Del crucificado. Y bueno, aquí, aunque está muy alejado, pero alcanzamos a distinguir estos otros polluelos, ¿no? Que finalmente intentaron ser águilas, estos aguiluchos que están rematando los desagües de la azotea y que según los vamos encontrando tienen formas distintas. Si ustedes se fijan aquí pareciera este que va como emprendiendo el vuelo, bueno, del centro de su pecho sale el desagüe, pero tenemos otros, creo que aquí por aquí los alcanzaremos a ver en algunas de las imágenes que traía. Creo que no se alcanzan a ver completos. A ver, ahorita sí, si movemos. Pero no, bueno, creo que más adelante están. Miren, aprovecho en esta parte que olvidé de platicarles, tenemos estos leones rampantes, es decir, que están parados sobre sus cuartos traseros, pero además también vean la imagen del león, ¿no? Es una mezcla, digo, ¿cómo le dices a un indígena cómo es un león, ¿no? Entonces, dentro de su idea, pues lo plasman de esa manera, ¿no? Ese león que nos recuerda pues al que está flanqueando también el escudo de nuestra ciudad. En este caso están resguardando los monogramas de José, aquí si se fijan, tiene las iniciales de José, de este lado las de María, y esta águila bicéfala tiene el monograma de Jesús. Una vez más nos refiere a esto que yo les comentaba de la Sagrada Familia, ¿no? Lo que refuerza esta hipótesis que yo les comparto de esta imaginería que pudo haber estado presente en la propia edificación. Y bueno, vamos al interior. Les decía, es un interior que, bueno, la moda del neoclásico no se escapó, y entonces los retablos barrocos que en su momento tuvo fueron sustituidos por altares neoclásicos. Estos altares que en su momento fueron de madera dorada, pues ahora los encontramos con elementos neoclásicos y bueno, pues elementos que sustituyen por completo a lo que se tenía. Podemos ver la correspondencia que hay en la parte de afuera. Tenemos lo que serían los contrafuertes,
estos elementos de los que les hablaba, que están, digamos, contrarrestando los empujes de la edificación, y esos mismos elementos al interior corresponden con estas pilastras de media caña, corintias, acanaladas, ¿no? Pero bueno, que nos hace ya toda una referencia a esta ornamentación muy propia de la antigüedad clásica, bueno, ya en la reinterpretación del neoclásico. Sin embargo, encontramos también una mezcla, vean las nervaduras, son nervaduras gotizantes, ¿no? Con forma de estrella, me estoy refiriendo a estos elementos que corren en cada una de las bóvedas y que en cada una toma esta forma precisamente de estrella. A diferencia de otros templos monásticos de la ciudad, como es el caso de Jesús María sí tiene una cúpula, es una pequeña cúpula que se levanta sobre un tambor muy corto, pero sí tiene un casquete muy pronunciado y tiene su linternilla. En el caso de Santa Mónica carece de cúpula, pero contrarresta esa ausencia con una pequeña linternilla en la penúltima cúpula, perdón, la penúltima, perdón, se me fue el nombre, la penúltima bóveda, donde tiene una pequeña linternilla que dota de iluminación al interior. En la parte posterior vemos los elementos distintivos de lo que son las iglesias de monjas, que son los coros en la parte inferior, evidentemente el coro bajo, y en la parte superior el coro alto, totalmente modificados, perdieron lo que fueron el enrejado, que era pues el que permitía guardar la clausura y la separación del afuera y el adentro, y bueno, las funciones. El coro bajo servía para que las religiosas estuvieran presentes en la Eucaristía, pero sin mezclarse con los asistentes, con los fieles, ¿no? Entonces, lo que ahora vemos como una puerta de madera, en su momento fue una pesada reja doble, donde la distancia entre reja y reja era mucho mayor a la distancia de un brazo, de modo que desde fuera no se pudiera incluso pasar algún elemento al interior del monasterio. Algunas, como es el caso de la de Jesús María o la de que está también unas cuadras de Capuchinas, aún tiene todavía unos picos, unos de ellos por seguridad ya con puntas romas o doblados, pero que en su momento pues estaban justamente disuadiendo la mirada del curioso, ¿no? Vemos dos puertecillas, la puerta, que en este caso, si la vemos de frente, la puerta del lado derecho, se abría exclusivamente cuando una religiosa profesaba, y entonces digamos que su familia le entregaba al monasterio, toda la comunidad del otro lado la recibía, le quitaban, digamos, sus ropas del siglo, sus ropas de calle, y era revestida con el hábito propio de la orden. La puerta del lado izquierdo resguardaba otra pequeña puertecilla que en este caso lleva el nombre de cratícula. La cratícula lo que buscaba o la intención que tenía era que era una pequeña oquedad en el muro, de modo que la religiosa al momento de la comunión pudiera recibir la hostia, pero sin tener comunicación con el exterior y mucho menos que el sacerdote penetrara en la clausura. Entonces, esto nos refiere todavía más el cuidado tan profundo que se tenía del afuera y el adentro, esta diferencia que había de un lugar y otro, ¿no? Entonces, estas son las características del coro bajo, insisto, modificado, nada que ver con lo que era originalmente. Si quisieran conocer, ¿no?, cómo lucía, vayan a Jesús María, es de los que quedan todavía en pie y que siguen teniendo el uso original que tuvo desde su fundación, ¿no? Es decir, todavía sigue resguardando una comunidad de religiosas. Coro alto también pierde la reja. En el coro alto se reunían las religiosas prácticamente a pasar la mayor parte del día para el rezo de laudes, vísperas, tercia, maitines, cuarta, non, etcétera. Toda la liturgia de las horas que rige la vida de una religiosa de clausura, ¿no? Podemos ver la balaustrada que corre en la parte superior, elemento totalmente neoclásico. Bueno, les hablaba ya del coro bajo. Hay algunos esgrafiados y algunas marcas en la cantera
lo que nos hace suponer que en algún momento hubo algún elemento decorativo, no sabemos si superpuesto después de o que perteneció a la época original y que luego pues fue retirado. Lo mismo en este especie de medallón, ¿no? Que pudo haber tenido algún elemento ornamental, pero que ahora ya carece de él. Les hablaba del coro alto, también con su bóveda nervada, y que tiene reproducidas en su interior también estos elementos de las águilas o los aguiluchos, ¿no? Que están también en la parte exterior. Les hablaba de las bóvedas nervadas, que en la penúltima bóveda, a diferencia de las cúpulas de otros templos, esta tiene una pequeña linternilla que hace este baño de luz al interior. Bueno, tenemos el altar mayor, también totalmente modificado, de un corte eminentemente neoclásico, incluso con los añadidos posteriores al Concilio Vaticano II, en donde se hace la necesidad litúrgica de poner una sede, un ambón, un altar para la celebración de frente al pueblo. Entonces también, o sea, el altar modificado recibe una última modificación. Sin embargo, aquí en la foto podemos ver un elemento muy interesante, que es esta ventana que se encuentra también muy resguardada con este enrejado y que recibe el nombre de tribuna. La tribuna tenía como función albergar a las religiosas de edad adulta, a las novicias y a las monjas enfermas, de modo que en la celebración de la misa, digamos, ellas tenían una vista privilegiada directamente al altar. Y de modo que ellas, por su edad o por sus malestares físicos, pues no podían descender al coro bajo, podían presenciar la misa desde esta tribuna, ¿no? Que aparte tiene una celosía de madera al interior y que entonces no, o sea, permite ver de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro la vista se entrecorta. Bueno, vemos el altar, es un altar, insisto, de estilo neoclásico, con sus columnas corintias que están con estas acanaladuras. La iconografía también, bueno, dista mucho de lo que quizá en un momento pudo haber tenido precisamente con la santa titular, que en este caso es Santa Mónica, que debería de estar presidiendo, por llamarse así el nombre, pero que ahora es cambiada por la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿no? Esta que tiene como estos rayos que salen de sus manos, que son la representación de las gracias y las bendiciones que derrama sobre la tierra. Y encontramos del lado izquierdo a San Vicente de Paul, encontramos a San José. Del otro lado tenemos a Santa Mónica, pues quizá como un poco, podemos llamarla casi relegada, y en la parte inferior a Santa Catalina de la Bourrée, que en este caso pues es la que tiene el mensaje y recibe la visión de la propagación de la devoción de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Lo que en su momento pudo haber sido quizá la efigie, ¿no? O el escudo agustiniano, ahora se cambió en este resplandor por lo que es uno de los costados de la medalla milagrosa. Para quienes tengan la devoción o la conozcan, ¿no? Bueno, tiene aquí estos elementos que los representan. Y justamente tiene una cartela, ahorita en otra foto lo vamos a ver con más detenimiento. Los altares laterales, uno dedicado al Sagrado Corazón, por ahí con la Virgen de Fátima, con San Miguel, también con su frontón curvo, ¿no? Con sus columnas, son sumamente austeros en comparación con el altar mayor. Y bueno, pues también sumamente austeros si pensamos que lo que están sustituyendo es un altar barroco, Santa Ana, San Joaquín, ¿sí? También una pequeña Virgen del Rosario que tenemos por ahí. Y bueno, aquí les decía, ¿no? De esta representación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Por qué lo tenemos ahora? En algún momento la orden de las Hermanas de la Caridad, que fundada por San Vicente de Paul y de la cual Catalina Labourrée formó parte, tuvieron asignado este templo, de modo tal que, pues por eso tenemos ahí su iconografía presente. Y ahí alcanzamos a ver también esta cartela propia de la Medalla Milagrosa o María sin Pecado Concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y bueno, con esta restauración que recibió, también con la iluminación arquitectónica, pues nos permite develar, ¿no? Este espacio, pues que nos regodeamos, ¿no? Y nos debemos de sentir orgullosos y comprometidos en su conservación, en su difusión, pero sobre todo, pues en apreciarlo, esta joya de la herencia barroca que tenemos en nuestra ciudad. Pues muchas gracias por su atención. Una molestia, una pregunta al respecto. Sí. Creo que ya no le escuchamos. No, creo que ya no le escuchamos. ¿No me escuchan? Ahí estás ya. Ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. En la parte posterior, en donde está el escudo de la orden, me llamó la atención un detalle muy particular. En la gran mayoría del templo, o por no decir la totalidad, está muy sincrónico en un eje bilateral, ya sea eje vertical o eje horizontal. En esa parte en particular, en donde está el escudo con la base inferior, no concuerdan en un eje vertical. ¿Hay alguna razón en particular? Si se pudiera ver, estaría excelente. A ver, voy pasando y tú me dices a cuál te refieres. En donde está el escudo de la orden. ¿Será ese? Exactamente ahí. Ajá. Ajá. Veamos el escudo. ¿Te refieres a la clave? A la clave al desfase de la clave. Ajá. Versus el eje vertical. Claro. Sí, bueno, yo aquí lo que infiero es lo que había estado comentando a lo largo de la charla, que era la parte en donde pues estamos hablando de la talla indígena, ¿no? De esta mano de obra que pues digamos la precisión pues quizá no era tal como estamos acostumbrados con esta simetría, ¿no? Con esto que vemos lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Yo me imagino que tiene que ver con esa relación. Lo vemos incluso en Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles no tienen una relación. Incluso tú lo puedes observar aquí. Ve los rostros de estos, pues no sé si llamarlos querubines, ¿no? Pero ni siquiera son iguales, ¿no? Sí. Incluso parece más demonio, tiene por ahí como una especie de cuernitos, ¿no? Entonces, también esta riqueza del barroco, del tequilqui, no sé, viene a mi cabeza Santa María Tonantzintla, no sé si han tenido oportunidad de conocerla, esto es en el estado de Puebla, y Santa María Tonantzintla, bueno, pues es exceso, ¿no? Ya del barroco, y ahí lo último que ves es simetría. O sea, ahí pareciera que lo que estás buscando, y no hablemos de esa talla tan indígena, pensemos en la Capilla del Rosario, también de Puebla, en donde también lo menos que encuentras es simetría. Si esto lo viéramos en algún elemento neoclásico o renacentista, sí diríamos, oye, ¿por qué no está alineado? ¿Por qué no? Pero en un barroco y en un barroco mexicano, pues esto me parece que es hasta pecata minuta, ¿no? Podríamos encontrar algo todavía más desfasado. Se me hizo mucha el desfasamiento que tiene hacia la izquierda viéndolo de frente, comparado con la gran mayoría de la construcción. Pero bueno, claro. es muy lógico y aquí la situación es basada en inferimientos. Claro. Excelente. Sí, creo que son como así inferencias que hacemos, ¿no? Perdón, no había tenido oportunidad de ver el chat, hasta ahorita lo estoy revisando por estar pues con la presentación.
Agradezco a todos y todas sus comentarios y por ahí están poniendo algo muy bonito de esta, cuando hablábamos del San Cristóbal, ¿no? Cómo la fe popular se torna, ¿no? O la gente, digamos, se apropia de sus imaginerías y de sus tradiciones, y lo que en su momento, pues San Cristóbal no solamente era el santo patrono de los transportistas o de los cargadores, sino que también en su momento llegó a cumplir la misma función que San Antonio al ponerlo de cabeza, que buscaba marido, ¿no? Por eso por ahí está Silvia Quesada, que agradezco que se haya conectado, y están también compartiendo un poco de esa rezo popular, ¿no? Que cuando se le pedía marido, pues con mucha, pues digamos, fe, se le iba a pedir, ¿no? San Cristobalazo, patazas, manazas, ¿cuándo me casas, no? Era esa petición. Y si, si se le cumplía, ¿no? Esa rogativa, pero pues a lo mejor no tuvo muy buena mano y le salió malo el marido, pues ahora iba como muy contrita y ya ahora hablándole más cariñosamente, San Cristobalito, patitas, manitas, ¿cuándo me lo quitas, no? Entonces, por eso les digo que es muy interesante cómo la fe popular se combina, ¿no? O se mezcla, pues con la creencia, con el dogma, y nos da como resultado esto que ya luego forma parte de las leyendas que pues también nos entusiasman, ¿no? Y que claro, habrá que distinguir lo que es historia y lo que es leyenda, pero que no deja de ser parte de un patrimonio cultural inmaterial de nuestra ciudad. Pues una vez más les agradezco por su atención, por su tiempo, por su interés, y bueno, por supuesto, a la Sociedad de Ciencias Naturales por su invitación. No sé si exista alguna otra pregunta. Sí, yo un comentario. Sí, adelante, Sergio. Pues yo me casé ahí en Santa Mónica. ¡Qué maravilla! Llegamos a vivir enfrente de Santa Mónica en una casona, exactamente enfrente. ¿Aún está en pie esa casa? Aún está, es un instituto... de corte y confección, ¿no? De corte y confección. Sí, de hecho, mi mamá, cuando llegó ahí, pues se dedicó a la ropa. Y creo que la casona siempre ha estado rentada con gente con personas que hacen ropa. Con ese fin, ajá. Y nosotros llegamos, bueno, yo soy de 1961, llegamos en el 71. Yo fui monaguillo de Santa Mónica. No, pues toda tu vida está ligada con Santa Mónica, ¿no? El padre Radillo formó un grupo juvenil y pues ahí nos conocimos, y mi hermano mayor, el que sigue, y yo 3 nos casamos ahí porque ahí conocimos a las novias. O sea, eran del barrio. Éramos del barrio de... Fíjate, nos compartes algo bien particular. Cuando estas comunidades tenían precisamente la vida barrial alrededor, ¿no? Lo que ahora, y que desafortunadamente contribuye en su deterioro, es que tienen una feligresía flotante. Me refiero a que, pues, o sea, es contada la gente que vive en torno a estos templos, y que pues solo van los domingos, ¿no? O es una misa de paso. Entonces, pues eso también a veces contribuye en su deterioro. Yo creo mucho que cuando un espacio deja de ser utilizado y pierde su vocación, pues es lo que hace que casi esté condenado a su destrucción, ¿no? Afortunadamente, el caso particular de Santa Mónica ha sido pues puesto en la mira del rescate, y esta restauración también lograda, ¿no? Y qué bonito que nos compartes eso de tu paso por ahí, ¿no? Y lo que marcó ahí tu vida. Muchas gracias por compartirlo. El problema ahí es el estacionamiento, por eso la gente no va. Y eso tiene de años, muchísimos años. Y gracias por dejarme participar. No, al contrario, muchas gracias. Mira, también por ahí Antonio Mora está poniendo piezas del claustro original. Sí, el claustro original que se quitó para construir el seminario. Bueno, ahora es el llamado Patio de los Ángeles, por ahí en Analco, que también tiene su historia, ¿no? Quizá conocida por muchos.
en donde se dice que una vez que se terminó de hacer todo el labrado de la cantera, tanto de la fachada exterior como del claustro interior, y que se buscó a los jóvenes artesanos, a los jóvenes talladores de la cantera para pagarles, estos desaparecieron, ¿no? Entonces, pues se dice que fue tallada por los mismos ángeles, ¿no? De ahí incluso el nombre de Patio de los Ángeles, y que afortunadamente, ¿no? Se logró conservar quizá fuera de su contexto, fuera de su espacio real, pero bueno, que aún está ahí presente. Oigan, muchas gracias. Veo por ahí conectado a David Zaraco, a la maestra Lore, a Jorge Benítez, a la maestra Catalina. Un gusto compartir y también un nervio, ¿no? Porque los que fueron mis formadores y mis maestros, como en examen profesional, pues muchas Bien gracias. pasado, Daniel. Muy bien. Muchas gracias, Daniel.